Bueno, entonces nuestra sesión en línea de esta tarde consiste en dar unas orientaciones sobre la fase que iniciamos esta semana, que es la fase número 2 de planeación. En cuanto a la fase de análisis, tengo que decirles que los felicito, realmente vi mucho compromiso por parte de los aprendices para esta primera etapa. Ya están totalmente calificadas todas las evidencias, de pronto algunas me demoré un poquito porque era mucho el trabajo que tenía que hacer y eran muchas las evidencias que tenía que revisar aparte de los foros, ¿sí? Y además pues tengo otras fichas que también tengo a cargo, entonces, pero ya gracias a Dios pueden revisar el centro de calificaciones de cada uno de ustedes y se pueden dar cuenta que las evidencias que habían enviado están en su totalidad calificadas. Como ustedes pueden observar, ya se les envió un cuadro de honor a aquellos aprendices que cumplieron con la totalidad de las evidencias de la fase de análisis. Hay dos aprendices que quise destacar porque pues a pesar de que faltó muy poco para cumplir, digamos, los objetivos, se esmeraron, sí, por sacar adelante, ¿cierto?, esta primera fase. Entonces yo los invito a que aquellos aprendices que les falta, ¿cierto?, 1, 2 evidencias, 3 evidencias, sí, que les haga falta alguna de las evidencias de la fase de análisis, tienen plazo hasta el 30 de este mes. Después del 30 de este mes, esa fase se va a inhabilitar, no van a tener acceso a la fase de análisis, es decir que si alguno de ustedes quiere descargar material porque pues le gustó el material que había en la plataforma, quieren tener de pronto la guía de aprendizaje, ¿cierto?, dentro de sus PC guardadas, lo pueden hacer de aquí al 30 de septiembre. Después del 30 de septiembre no van a tener acceso a la fase de análisis. Los aprendices que se hayan atrasado y no logren, ¿cierto?, no logren los objetivos de aquí a esta fecha, serán llamados a comité de evaluación, ¿sí? El comité de evaluación se llevará a cabo el próximo mes, entonces estos aprendices serán citados a comité de evaluación. Yo aspiro a que, debido a las oportunidades que les estoy brindando, ninguno vaya a comité de evaluación y que aquellos aprendices que están atrasaditos se logren colocar al día, ¿cierto?, con sus evidencias. Por otra parte, también quiero comunicarles algunas cosas que he encontrado en el transcurso de lo que llevamos, ¿cierto?, estudiando, y es lo siguiente. En cuanto a los trabajos que me han venido presentando, es indispensable que por favor en las portadas coloquen quién realizó la evidencia, ¿sí? Porque sencillamente si ustedes me envían una evidencia y así la hayan realizado de manera grupal, pero no están todos los aprendices del grupo en ese trabajo, no aparecen en la portada, ¿sí? Entonces yo lo puedo dar como plagio, ¿sí? Ah, instructor, es que él hace parte de mi grupo, sí, pero es que no colocaron quienes realizaron el trabajo. Puede ser que alguno de los que sí estuvo juicioso realizándolo le prestó al otro compañerito que no hizo nada, ¿sí? Entonces yo lo voy a dar por plagio. En esta primera etapa, ¿cierto?, pasé muchas cosas por alto. ¿Por qué? Porque sencillamente veía que están iniciando, ¿cierto? Les estoy enseñando cuáles son las reglas del juego, qué es lo que deben de tener en cuenta, pero voy a enfatizar mucho sobre eso, porque la próxima vez que yo vea un trabajo que hicieron de manera grupal, pero que no están sustentando no están todos los aprendices dentro de la portada, pues sencillamente lo voy a dar por plagio. Y recordemos que según, ¿cierto?, el manual del aprendicena, los plagios son delicados y estos aprendices serán llamados a comité de evaluación. Entonces, por favor, si ustedes realizaron sus trabajos, coloquemos las personas que trabajaron. Esto no va para todos los aprendices. Hubo trabajos en los cuales colocaron sus nombres completicos, ¿cierto? Entonces, por ellos no hay ningún problema, ¿sí? La advertencia es para aquellos aprendices que de pronto se les pasó, entonces para que por favor lo tengamos en cuenta, ¿sí? Otra recomendación es que cuando se participe en los foros es necesario hacer la participación de mínimo, aunque sea un aprendiz, un compañerito, ¿cierto? Que ustedes puedan comentar sus puntos de vista en cuanto a la intervención que hicieron sus compañeros. Y por favor que me argumenten, ¿cierto?, las respuestas que ustedes están brindando. No, a mí me pareció que cumplió y que todos los requerimientos están bien.
pero ¿por qué le parecieron que todos los requerimientos estaban bien? O sea, ¿qué tuvo de diferencia este compañero que te pareció que podrías exaltar el trabajo de él? ¿Sí? Entonces es como argumentar un poquito mejor las respuestas. Hubo respuestas que argumentaron supremamente bien, ¿sí? Felicitaciones. Y los que no, entonces para próximos foros, tener en cuenta estas recomendaciones para que no se les vaya a pasar por alto. Cuando se envíen evidencias grupales, ¿sí? Todos los integrantes deben de subir sus evidencias, esa evidencia el mismo día. Es que hay aprendices que, digamos, trabajaron en grupo, entonces aparecen, trabajaron 4 y aparecen evidencias de 3 y faltó 1 y todavía no ha enviado su trabajo. Entonces yo puedo suponer que ese que no envió el trabajo sencillamente no estuvo ahí al tanto de lo que se estaba realizando. Entonces, para evitar eso, ¿cierto? La recomendación es que el mismo día todos suban sus evidencias. Sí, trabajaron en grupo, entonces se ponen de acuerdo, mañana lo subimos o ahorita lo subimos en la noche, ¿sí? Entonces que el mismo día aparezcan las evidencias de todos los que trabajaron en grupo. Así cuando a nosotros nos revisen la plataforma se van a dar cuenta que ustedes están haciendo las cosas lo mejor posible y de manera transparente. ¿Sí? Esas recomendaciones se las tenía para que por favor las tengan en cuenta y vayamos mejorando a medida que vayamos pasando, ¿cierto? La especialización. Entonces, como les venía diciendo, en esta tarde vamos a trabajar un poco lo que tiene que ver con la fase de planeación. Voy a dar una pequeña introducción, voy a ir a la temática como tal de la primera evidencia. La otra semana vamos a estar trabajando con el resto de las evidencias. Se va a dar el espacio para las dudas e inquietudes y vamos a finalizar con las conclusiones. Introducción. Entonces, ya les aparece publicado el cronograma, ¿cierto?, de la fase de planeación, para que por favor lo revisen, está ahí en el botón cronogramas. Está cada una de las evidencias que vamos a trabajar, ¿sí? Están las fechas, cuándo comienzan, qué fecha de vencimiento tienen. Está el resultado de aprendizaje asociado, la actividad de proyecto, la actividad de aprendizaje. Si ustedes observan en este cronograma, no ven la evidencia número 2. La evidencia número 2 hace parte de un foro temático. Este foro temático lo quité de aquí porque la otra semana, ¿cierto? Cuando estemos explicando un poco en qué consiste la evidencia número 3 y la evidencia número 4, vamos a trabajar con la evidencia número 2. ¿Sí? ¿Por qué no la incluí? Porque lo que pasa es que el tiempo es tan limitado y son tantas las evidencias que ustedes tienen que presentar que prefiero hacerlo en un encuentro virtual, ¿cierto? En donde puedan participar ustedes, ¿sí? Y sencillamente lo vamos a llevar a cabo de esa manera, ¿sí? La temática como tal la vamos a llevar a cabo de esa manera, como para que ustedes sepan en qué consisten, conozcan un poco de qué se trata, ¿sí? Pero no va a ser una evidencia calificable, ¿sí? Las otras que aparecen dentro del cronograma, todas son calificables, la 1, la 3, la 4, la 3 y la 2. Entonces, está distribuido de la siguiente manera. Del 17 de septiembre, es decir, esta semana, que inició al 23 de septiembre, vamos a estar trabajando con la primera evidencia. Es con una propuesta de la arquitectura tecnológica para la alcaldía de San Antonio. Y ahorita vamos a ver en qué consiste, ¿cierto?, esta evidencia. La evidencia número 3 y la evidencia número 4 se va a desarrollar en la siguiente semana. Se van a desarrollar esas dos evidencias. Plan de instalación, ¿cierto?, para el sistema de manejador de base de datos, ¿sí? Y vamos a trabajar también con el plan de configuración y recuperación ante desastres para el sistema manejador de base de datos. Del 1 al 7, el 7 finaliza esta fase de planeación, vamos a estar trabajando con un cuestionario, ¿cierto? Identificar técnicas de inteligencia de negocios y vamos a trabajar con un diseño lógico de la base de datos. Entonces, esta es la temática, las evidencias que tendrán que presentar ustedes en la fase de planeación. Claro está que estas evidencias están asociadas a un único resultado de aprendizaje, ¿sí? Y están distribuidas de esta manera.
Entonces traté de distribuirlas de la mejor manera, ¿cierto? Para que no se descargaran tanto de trabajo. Si colocaba la siguiente evidencia se me iban a cargar demasiado para el tiempo que tenemos para desarrollarlas. Entonces, por eso prefiero hacerlo en un espacio así, virtual más bien, ¿cierto? En un espacio de Blackboard Collaborate, en una sesión virtual, llevar a cabo esa evidencia para poder tratar el tema como tal. Pero no lo voy a evaluar para que no haya tanta carga de trabajo. Entonces, con eso no quiere decir que la temática no se vaya a tratar. La vamos a ver, vamos a estudiarla, ¿cierto? La idea es que ustedes la otra semana hayan estudiado un poco la temática, ¿sí? Para que por favor la comentemos aquí dentro de este espacio, para que ustedes participen también y las sesiones en línea no se nos conviertan tan rutinarias, sino que también demos un espacio a otras alternativas en donde ustedes puedan participar también. Entonces, por eso lo vamos a llevar también a cabo de esa manera y me parece una muy buena estrategia. Entonces, como les había comentado anteriormente en el cronograma, la actividad del proyecto que estamos trabajando es la número 12. Planificar la configuración del sistema manejador de base de datos. Esta actividad del proyecto número 2 tiene asociado dos actividades de aprendizaje, ¿cierto? La primera actividad de aprendizaje, ¿cierto?, abarca con esta primera evidencia que vamos a tratar en esta tarde, que es establecer los sistemas manejadores de bases de datos. Y la siguiente actividad de aprendizaje es identificar técnicas de inteligencia de negocios de acuerdo con los requerimientos de la organización. Este es el resultado de aprendizaje. Planear los procesos de instalación y configuración del sistema manejador de base de datos, la recuperación ante desastres informáticos de acuerdo con el procedimiento sugerido por el fabricante, las políticas y las necesidades específicas de la organización. Es decir, que todas esas evidencias, las tres primeras, ¿cierto?, más las dos que hacen parte de la siguiente actividad de aprendizaje, están relacionadas con este resultado de aprendizaje. Instructora, para poder cumplir este resultado de aprendizaje tengo que tener aprobado el 100%, es decir, las 5 evidencias. Sí, señor, tienen que tener aprobados las 5 evidencias. Instructora, hice 4 evidencias. ¿Será que usted me puede aprobar el resultado de aprendizaje? No se lo puedo aprobar. Tienen que hacer las 5 evidencias para podérselas aprobar. Los aprendices que a la fecha hayan cumplido con sus 5 evidencias, que aparezcan en la plataforma y que aparezcan calificadas y que tengan la letra A, sencillamente estos aprendices son los que van a seguir avanzando sin ningún inconveniente a la siguiente fase y obviamente van a tener un reconocimiento dentro de la plataforma y van a estar dentro de un cuadro de honor, ¿sí? Entonces, al finalizar la primera actividad, ustedes pudieron darse cuenta, ¿cierto?, que en la fase de análisis apareció el cuadro de honor de las personas que se habían destacado por su rendimiento, compromiso, ¿sí? Y yo aspiro que este cuadro de honor no disminuya la cantidad de los aprendices, sino que al contrario, los que no han podido lograr, ¿cierto?, la meta, se pongan las pilas y logren alcanzar los objetivos planteados. Temática. Entonces, para esta tarde vamos a tratar con la primera evidencia, la evidencia número 1. La siguiente semana vamos a trabajar la evidencia número 2 y la evidencia número 3 y la evidencia número 4. Instructora, pero lo que usted nos estaba diciendo del cronograma, sí, en el cronograma aparece evidencia 3 y evidencia 4. La evidencia número 2 voy a dar un pequeño espacio para que la trabajemos todos, ¿sí? Y así abarcamos la temática. La evidencia 3 y la evidencia 4 sí es trabajo que ustedes deben de hacer de manera grupal y me lo deben enviar a la plataforma. Esta evidencia que les voy a comentar, que es la primera evidencia, la pueden desarrollar de manera grupal con sus equipos de trabajo, ¿sí? Entonces la guía de aprendizaje dice lo siguiente. Actividades de transferencias de conocimiento. A2.2. Construir una propuesta de arquitectura tecnológica de base de datos. Con base en la estructura organizacional de la Alcaldía San Antonio, que ya ahorita la vamos a visualizar un poco, del SENA, presentada en el caso de estudio presentación de la Alcaldía de San Antonio del SENA y sus requerimientos generales, deberá elaborar una propuesta tecnológica para dar solución a la situación expuesta en el caso.
Deberá elaborar un documento con la propuesta tecnológica. La idea, ¿cuál es? Que una vez ustedes revisen el estudio, ¿cierto? El caso como tal de la presentación que se les va a hacer a ustedes de la Alcaldía de San Antonio, ustedes me puedan presentar una propuesta tecnológica, ¿sí? Dependiendo del estudio que ustedes realicen, incluyendo los diagramas necesarios para soportar la propuesta de infraestructura, la cual debe contemplar lo siguiente. Lo primero es una distribución física de la infraestructura de hardware. Es decir, tienen que hacer esta distribución dentro del trabajo que ustedes me vayan a presentar, hacen la distribución física y ¿qué van a tener en cuenta? Los servidores, el cableado activo, el cableado pasivo, la solución de última milla, ¿sí? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con hardware. Entonces, lo primero es hacer una distribución física de la infraestructura, pero del hardware como tal. ¿Sí? Del estudio ya se los voy a presentar como tal, ya lo van a poder visualizar. De pronto algunos ya lo pudieron ver dentro de la plataforma, otros no, pero lo vamos a ver para que ustedes se hagan una idea más global. Lo segundo es identificación y distribución de las aplicaciones. Entonces, sistemas propietarios y no propietarios, sistemas manejadores de bases de datos, sistemas operativos, licenciamientos, por dependencias, ¿sí? Entonces ustedes cogen una dependencia y aplican todo esto que se les está pidiendo. Tienen en cuenta, ¿cierto?, los manejadores de base de datos, los sistemas operativos, las licencias como tal, ¿cierto?, de esa dependencia. Luego analizan la siguiente dependencia y hacen lo mismo. Y así con todas las dependencias que hayan dentro de la Alcaldía de San Antonio del Seno. 3. Segmentación de procesos y usuarios por dependencia. Entonces, ¿qué van a tener en cuenta ahí ustedes? Perfiles, roles y procesos asociados. ¿Sí? El documento consolidado que evidencia el desarrollo de esta actividad deberá enviarse a través de la plataforma tecnológica del ambiente virtual de aprendizaje en el vínculo correspondiente a la evidencia. Propuesta de la arquitectura tecnológica para la Alcaldía de San Antonio del Seno. Entonces, ustedes lo que me van a hacer es que me van a presentar un documento. ¿Sí? Dentro de esos documentos van a tener en cuenta estos 3 ítems. Este documento que me van a presentar, por favor, lo hacen con las normas APA. Tienen en cuenta las normas APA. Hacen una portada, colocan una introducción, los objetivos, hacen el desarrollo como tal, ¿cierto?, de lo que se les está solicitando en la guía de aprendizaje, me colocan conclusiones, bibliografía o cibergrafía, como les quede más fácil, pero eso tiene que estar contenido dentro de ese trabajo que ustedes me van a presentar, ¿sí? De nuevo hago la recomendación, de pronto diciéndoles varias veces, ustedes se les queda lo que tienen que hacer. Dentro de la portada me colocan los integrantes del grupo, los que trabajaron. Instructora, ¿lo puedo hacer de manera individual? Pues si sus compañeros no están trabajando, si no lograron al fin una comunicación con ellos, hágalo de manera individual, pero no se dejen atrasar. ¿Sí? Hay un material que está disponible dentro de la plataforma, que es este material, para que por favor ustedes lo revisen. Es necesario estudiar este material. Es un material que les está proporcionando la plataforma como tal para que ustedes amplíen sus conocimientos. Dentro de este material, también una vez ustedes lo estudien, ¿sí?, les va a ayudar para poder desarrollar la evidencia, ¿cierto?, de la mejor manera. Entonces, uno de los materiales que se encuentra ahí es el hardware para servidores y la arquitectura de red orientadas a los servidores de bases de datos disponibles en el mercado. Sí, yo ahorita no me voy a poner a explicarles a ustedes cada uno de esos materiales porque la idea, ¿cierto?, es que ustedes lo estudien, la idea es que ustedes lo analicen, la idea es que ustedes indaguen también, que si este material no es suficiente para ustedes y consultaron un material muy bueno dentro del internet, ¿sí?, o por la biblioteca Sena, lo pueden compartir a través del foro de dudas e inquietudes. Escriben, compañeros, mire, encontré este material que también es de gran ayuda para poder desarrollar la evidencia que nos están solicitando en este momento. Lo pueden hacer.
Yo no les voy a prohibir que ustedes de pronto compartan conocimiento dentro de la plataforma. Lo pueden hacer porque, digamos, hoy de pronto ustedes encontraron ese material. Más adelante de pronto otro compañero, ¿cierto?, de la especialización encontró algo muy bueno o su propia experiencia que ha tenido dentro de la empresa donde trabaja, ¿cierto? Le ha permitido conocer muchas cosas a fondo y puede compartir, ¿cierto?, esa información por la plataforma. Y es necesario, así vamos a tener un grupo, ¿cierto?, en donde haya sinergia, en donde de pronto compartan sus conocimientos, ¿sí? Y así también los van a ampliar. Entonces, por favor, estudiemos este material de manera responsable, no lo pasemos de porque como tengo idea, ¿cierto?, cómo hacerlo, entonces voy a pasar el material por alto, no. Por favor, lo vamos a estudiar los objetos de aprendizaje que hay, porque así también ustedes van a mirar también, van a tener de pronto una mejor idea para poder presentarme en la evidencia. Les voy a compartir un momentico el video para que ustedes sepan en qué consiste, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el estudio del caso como tal. De pronto alguno de ustedes no lo ha podido visualizar, entonces ahí en el link de materiales voy a ingresar como tal en materiales del programa, ¿cierto? Ahí ustedes van a encontrar lo que tiene que ver con la fase de planeación y encuentran dos carpetas. Es necesario estudiar ese material como se los venía comentando, pero el de esta primera evidencia lo encuentran también de primeritas en la primera carpeta. ¿Qué es esto? Descripción del caso de estudio. Entonces, dice caso de estudio número 1, presentación de la Alcaldía de San Antonio, del SENA, y sus requerimientos generales. ¿Sí? Estamos en San Antonio. No. Démonos cuenta que cada una de ellas, ¿cierto?, son las dependencias que nos está pidiendo la guía de aprendizaje. Entonces, Secretaría General, ¿cierto?, esa es una dependencia, entonces se coge y se hace el análisis, ¿cierto?, como tal de Secretaría General. Después cogen, digamos, y hacen el análisis de la Secretaría de Gobierno, ¿cierto?, y así van abarcando, ¿cierto?, lo que les están pidiendo. Entonces tienen que tener en cuenta estas dependencias, ¿cierto? Porque eso es lo que les está diciendo la guía de aprendizaje para que lleven a cabo su trabajo. Por favor, ténganlas en cuenta a cada una de estas dependencias hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué instructora que dice estas tres primeras? No, tienen que ser completos, ¿listo? Para poder aprobar la evidencia como tal.
Entonces, digamos, acá les dicen a ustedes, les hablan a ustedes de cada una de las secretarías. Vamos a mirar una o dos. Entonces, a grandes rasgos les están diciendo pues en qué consiste como tal la secretaría, ¿cierto? Y aquí están las especificaciones técnicas, ¿cierto?, que tiene la secretaría. Entonces, ahí les están dando a ustedes como las pautas para que por favor ustedes puedan llevar a cabo, ¿cierto?, su trabajo. Entonces, aquí ustedes pueden descargar el documento como tal, ¿sí? Entonces, démonos cuenta de algo, que dentro de esto les están diciendo ustedes cuáles son los requerimientos, ¿cierto?, que necesita, ¿cierto?, la dependencia como tal, ¿sí? ¿Qué requerimientos está pidiendo el alcalde, sí? Ahí nos podemos dar cuenta, digamos, la necesidad que hay también, ¿sí? Entonces, la idea, ustedes vienen siendo esos aprendices del SENA, ¿cierto?, que están haciendo esta especialización, que le van a colocar un orden, ¿cierto?, a esto. Es decir, ustedes van a hacer este proyecto, o sea, van a solucionar todos los inconvenientes, en este caso, que hay en la alcaldía de San Antonio del Sena. Entonces, para que por favor, eso pues con una dependencia, pues la idea es que ustedes revisen, ¿cierto?, analicen, ¿cierto?, y estudien cada una de las dependencias, ¿sí?, y puedan hacer, digamos, este trabajo. Sí, entonces por favor van a mirar este video, ¿cierto? Un poco más detalladamente, más tranquilos ustedes ahí en sus casas o en el lugar donde se encuentran. Lo van a estudiar, van a mirar más detenidamente y en base, ¿cierto?, a eso, ¿cierto?, a los requerimientos, ¿sí?, a lo que les están mostrando a ustedes ahí, ustedes van a hacer esa primera evidencia y van a hacer ese primer documento que se les está pidiendo. Hay dudas, hay inquietudes acerca de lo que deben de realizar como tal. Si hay dudas, si hay inquietudes, por favor vamos a levantar la manito, ¿sí? Y me preguntan, por favor, qué dudas, qué inquietudes tienen. O sencillamente lo vamos a hacer de esta manera, me lo pueden escribir ahí en el foro de dudas e inquietudes. Y yo les voy a responder. Claro está, pues que a medida que ustedes vayan haciendo la evidencia, pues de pronto les va a surgir algunas duditas. Entonces, pues si algo me escriben a través del medio de comunicación, ¿cierto?, del foro de dudas e inquietudes, pues para yo poderles colaborar en lo que tienen que realizar, ¿sí? O si tienen alguna pregunta en este momento, me la pueden escribir ahí por medio del chat o pueden levantar sus manitos para poderles colaborar. Sí, la manito la pueden levantar ahí y yo les doy, les habilito el micrófono, o si no me escriben en el chat. O todo está completamente claro. Si todo está claro, me hacen un chulito para poder seguir avanzando.
Entonces voy a seguir avanzando, hay personas que me pusieron un chito, voy a seguir avanzando, sin embargo, si algo me escriben ahí en el chat y ya ahorita al final, pues sencillamente les comparto, ¿cierto?, las preguntas y les doy una pronta solución. Entonces, inicialmente, esta fase de planeación comenzó el día, ¿cierto?, 17 de septiembre del 2019 y la fase de planeación como tal va hasta el día 7 de octubre del 2019. La evidencia número 1, que es la que estamos trabajando, inició el mismo día, el 17 de septiembre del 2019, pero finaliza el 23 de septiembre del 2019, es decir, la otra semana. Dudas, por favor, en el foro de dudas e inquietudes, y las evidencias se deben de realizar de manera grupal. Que están trabajando solitos, pues envíen entonces la evidencia de manera individual, ¿sí? No hay ningún problema si lo hacen individual o manera grupal. La idea es que lo logren trabajar de manera grupal porque eso nos lo están pidiendo. Pero si no se logra hacer, entonces lo hacen de manera individual y de todas maneras yo les voy a calificar. Así como muchos trabajaron de manera individual porque no lograron consolidar sus grupitos de trabajo, entonces me enviaron sus evidencias y ahí pueden darse en cuenta que está la retroalimentación de lo que ustedes enviaron. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, y esta frase la encontré el día de hoy cuando estaba preparando, ¿cierto?, esta sesión y dice, hoy es un día perfecto para ser feliz. ¿Por qué quise colocar esta frase en este día? Porque sencillamente en ocasiones, ¿cierto?, por el mismo afán que tenemos de cumplir de pronto muchas responsabilidades, de pronto a veces las cosas queremos que nos salgan de una manera, ¿cierto?, lo mejor posible y se presentó algo y no se logró, ¿cierto?, de pronto como anhelábamos, o de pronto en el diario vivir, ¿cierto?, a veces se presentan cosas, ¿sí? Pero yo quiero invitarlos en el día de hoy a que les coloquemos, ¿cierto?, una cara feliz. A pesar de que de pronto las cosas a veces no estén saliendo también, coloquemos una carita feliz. ¿Por qué? Eso quiere decir que va a haber solución a lo que nosotros nos está pasando en el momento, ¿sí? Cuando nosotros nos cerramos y sencillamente dejamos que la misma situación nos agobie, pues no vamos a tener los mejores resultados. Pero si nosotros tomamos el control sobre la situación, ¿sí?, no nos desesperamos, ¿sí?, cogemos las cosas con calma, ¿sí?, con paz, con paciencia, ¿sí?, creyendo y confiando de que las cosas nos van a salir bien, de seguro eso mismo vamos a traer para nuestras vidas. Entonces yo los invito a que si de pronto tuvieron alguna dificultad, ¿cierto?, con la tecnología o se les presentó algo, por favor respiremos, ¿sí?, volvamos y retomemos las cosas, miremos en qué fallamos, qué nos falta por mejorar, ¿sí?, y coloquemos una cara feliz. O sea, eso significa que hay esperanza de que podemos solucionar las cosas y que podemos dar cumplimiento a lo que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que realmente tienen solución, ¿sí?, en la vida y que lo podemos hacer. Entonces, yo los invito a eso en esta tarde, dándoles las gracias realmente pues por la asistencia, la puntualidad de muchos de ustedes. Muchas gracias, la verdad, y voy a mirar, ¿cierto?, la pregunta que está haciendo el compañero para poderla compartir con ustedes. Entonces, un aprendiz está preguntando lo siguiente. Fernando José Zapata dice, buenas tardes, instructora. Las dos últimas actividades de la primera fase fue enviada por uno de mis compañeros. ¿Puedo juntar actividad aún? Claro que sí. Puedes enviarme las evidencias. Todavía lo pueden realizar de esa manera. Pero la recomendación es para próximas evidencias, por favor lo tengamos en cuenta, ¿sí? Ya pues hasta hoy, ¿cierto? Les pude decir como esa regla, ¿cierto? Que vamos a empezar a manejar dentro de la especialización, y es que cuando trabajen de manera grupal, ese mismo día ustedes suban sus evidencias, ¿sí? Todos los del grupo suban ese mismo día la evidencia, para evitar malos entendidos, para evitar de pronto plagios, para evitar muchas cosas, lo vamos a hacer como para tener un mayor control. Pero pues
como hasta hoy les estoy comentando como esa regla que vamos a empezar a manejar. Entonces, ya los aprendices que pues ya trabajaron, hicieron sus trabajos y que por X o Y motivo, ¿cierto? No pudieron subir sus evidencias ese mismo día, pues por favor las pueden subir, ¿cierto? En el transcurso de esta semana, ¿sí? Si trabajaron de manera grupal. Pero ya para estas nuevas evidencias lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Para evitar de pronto malos entendidos, Fernando. Entonces, no te preocupes, puedes subir las evidencias para poderlas revisar y poderlas calificar lo más pronto posible. Angélica está escribiendo también, entonces voy a esperar un momentico para que ella termine de escribir y poderles compartir. Angélica, ¿tienes alguna pregunta para hacernos en esta tarde? Alice, ya estuvo, dice gracias, tranquila, se me fue el teclado, qué pena. Ok, Angélica. Entonces, con esto finalizamos nuestro encuentro virtual, les doy las gracias, les deseo que tengan un feliz fin de semana, sí, que puedan estudiar juiciosos, que puedan estudiar el material que les acabo de recomendar y que la otra semana podamos estar trabajando en ese encuentro virtual, podamos socializar, ¿cierto? Lo del foro que ya les va a aparecer habilitado, sí, después del 23 de septiembre les va a aparecer habilitado, digamos, la guía como tal, se las voy a compartir para que ustedes preparen ese encuentro virtual también y de esta manera vamos a poder avanzar en esta especialización. Muchas gracias y cualquier inquietud que tengan, no duden por favor en preguntármela en el foro de dudas e inquietudes. Dios los continúe bendiciendo. Pueden irse retirando de la sala.